lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8:14 en la mañana. Cito la nota que publicó Diario Expreso hace pocos días, nota de la colega Karina Sotalín. Abacaneros esperan reparación integral con audiencia en la Corte Constitucional. La audiencia estaba prevista para ayer a las 9:30, a cargo de la jueza constitucional Daniela Salazar Marín, quien había convocado a las partes. La jueza Salazar es la sustanciadora del caso 1072-21-JP, debido a una acción de protección presentada por abacaleros y abacaleras en contra de la empresa Furukawa Plantaciones, compañía anónima del Ecuador y de otras instituciones del Estado por la vulneración sistemática a sus derechos. Según comunicado de la Comisión Ecuménica de los Derechos Humanos, la organización ha respaldado a los abacaleros en su demanda presentada contra el Estado y Furukawa el 12 de diciembre de 2019, hace 4 años y medio. Alega que por más de 60 años Furukawa ha sometido a cientos de personas campesinas, en su mayoría afroecuatorianas, a vivir en condiciones de esclavitud moderna dentro de las haciendas de la empresa, donde han cosechando abacá para su exclusivo beneficio. Quiero agradecerle a Alejandra Zambrano, que está conectada con nosotros vía telemática. Ella es la abogada, en este caso, de los abacaleros y abacaleras, en el caso Furukawa. Alejandra, ¿cómo está usted? Qué gusto, bienvenida. Hola, buenos días, Fabricio. Muchas gracias por el espacio. A usted, Alejandra. Primero, ¿se instaló la audiencia ayer? Por supuesto, se instaló a las 10:30 de la mañana. Estuvimos presentes todas las partes a las que nos convocaron. Fue una audiencia bastante larga, duró aproximadamente algo más de 7 horas, pero tuvo un papel central el que los jueces hayan podido darle el tiempo suficiente a escuchar a las víctimas. Todas las partes pudimos exponer allí nuestras posiciones, nosotros como demandantes, acompañados de la Defensoría del Pueblo, porque en este caso, recordemos, hay 2 acciones de protección. La primera, la que se presentó en diciembre de 2019 que mencionabas, en el que patrocinamos a 123 abacaleras y abacaleros, y una segunda demanda que se presentó al año siguiente, que tiene el patrocinio de la Defensoría del Pueblo, en donde constan 215 víctimas, en total 338 personas. Sobre esos derechos fue sobre los que se discutió el día de ayer. Como partes demandadas, pues estaba por supuesto la compañía Furukawa con sus representantes y 5 ministerios: Ministerio de Gobierno, Trabajo, MIES, Salud, Educación. Incluso compareció también una representante del Registro Civil. Como digo, pues todos allí pudimos exponer nuestros puntos. Se escucharon también a testigos que llevó la compañía Furukawa, supuestamente trabajadores que también querían dar su testimonio, en cambio indicando las adecuadas condiciones de vida, decían ellos. Sin embargo, al escucharlos a ellos, pues algunos no tenían relación, digamos, porque eran trabajadores administrativos que se dedicaban a áreas de bodega, no eran trabajadores de campo, pero hubo una persona en particular que más bien tenía la misma historia, que también que se había criado, había crecido en los campamentos, su padre también había sido trabajador contratista. Ella también vivía a una distancia bastante lejana de los centros poblados. Dijo que tenía que caminar 1 hora para llegar a la escuela, y se ratificaban más bien los mismos patrones que nosotros venimos denunciando. Correcto. A ver, pongamos un poquito en contexto, porque de este tema se viene hablando ya hace algunos años. Medios de comunicación y periodistas hemos seguido de cerca, hemos tenido entrevistas, ha habido colegas que han visitado justamente el sitio, han conversado con los afectados, con los trabajadores. Pero, ¿por qué llega el caso a la Corte Constitucional? ¿Qué motivó a que llegue el caso a la Corte Constitucional, doctora? Bueno, la Corte Constitucional seleccionó el caso de oficio porque le pareció que era relevante, novedoso y sobre todo grave. Entonces, una vez que se terminó el proceso de las instancias, digamos, primera instancia, en apelación, recordemos que en la primera instancia obtuvimos una sentencia que aceptó totalmente la demanda y que con esto declaró la responsabilidad tanto de la empresa, pero también del Estado ecuatoriano por omisión. Sin embargo, al pasar a la fase de apelación, la Corte Provincial de Santo Domingo liberó de responsabilidad al Estado ecuatoriano y se mantuvo solo la responsabilidad de la empresa.
Por esa razón, el caso sube también a la Corte Constitucional. Nosotros presentamos una acción extraordinaria de protección que también fue admitida a trámite, pero simultáneamente hubo esta selección del caso de oficio en la que la Corte tiene la posibilidad de revisar no solamente la sentencia, como sería que es el objeto a la final de la acción extraordinaria, sino que puede revisar todo el proceso desde sus orígenes. Entonces, luego, el año pasado, para 2023, el mismo recorrido sigue la sentencia de la Defensoría del Pueblo, aunque allí las dos sentencias de instancia son negativas. En ambas se negó la existencia de ningún tipo de vulneración de derechos, por supuesto sin ninguna responsabilidad para nadie, y el caso llega también en ese mismo camino a la Corte Constitucional. La Defensoría del Pueblo tiene como una de sus competencias solicitar que se seleccione un caso, y así lo hicieron respecto a esta causa, y por eso se acumulan y se encuentran ahora en el 2024 en esta audiencia. Ahora, ¿qué se espera lograr de esta audiencia? ¿Cuál es el objetivo último que se persiga con un pronunciamiento futuro de la Corte Constitucional? Bueno, algo que quiero también destacar es que la conclusión a la que pudimos llegar el día de ayer, luego de escuchar a todas las partes, es que ni el Estado ni la empresa niegan las condiciones de vida y de trabajo en que las personas se han mantenido por estos más de 50 años. A partir de esto también, y escuchando los testimonios, algo que se pudo también advertir es la vulnerabilidad de las abacaleras y de los abacaleros. Es decir, que se muestra cómo era fácil someter su voluntad y que por eso había esta restricción, este sometimiento a su autonomía de la voluntad. Lo que nosotros ahora esperamos de la Corte entonces es que haya la declaración de que estas condiciones de vida configuran servidumbre de la gleba. Pero eso también tiene que partir de un reconocimiento, de otro reconocimiento, de que en esta sentencia se pueda establecer que en Ecuador todavía existen estas prácticas análogas a la esclavitud. Sin ese reconocimiento, las políticas públicas, las garantías de no repetición, no van a adecuarse al verdadero problema y vamos a estar en la situación que estamos actualmente. Tanto el MIES o Salud, por ejemplo, indican que las personas tienen bonos, algunas, pero no son bonos pensados en esta problemática, que se trata de trabajadoras y trabajadores rescatados de una situación de esclavitud. Entonces, por eso la política pública, lo que se ha venido haciendo desde 2019 para acá, no funciona. Es por eso tan importante que la Corte identifique y visibilice el problema para que a partir de allí se construyan políticas públicas adecuadas. ¿Qué pasó con los otros recursos o las otras acciones fuera de la justicia constitucional, es decir, lo que se ha planteado a nivel de justicia ordinaria o lo que se ha planteado a través de acciones administrativas ante el Ministerio del Trabajo? El Ministerio de Trabajo sancionó en 2019 por intermediación y por trabajo infantil. Estos son actos administrativos que luego también fueron demandados por la empresa en la vía contencioso administrativa. Son 4 procesos judiciales, 2 tienen sentencias a favor de la empresa y ahora están en casación, y otros 2 tienen sentencia en contra, sentencias que han ratificado el acto administrativo. Eso en cuanto a esa vía ordinaria, pero también existe pues este proceso en vía penal, del que la próxima semana, a partir del día 18, tenemos la audiencia de juzgamiento de las personas que han sido aquí procesadas. Me refiero a la propia persona jurídica, Furukawa Plantaciones, a su ex gerente, que fue histórico, digamos, y luego varios miembros del directorio y también quien fue jefe de recursos humanos. Allí se va a discutir, en cambio, la responsabilidad penal por estos actos bajo el delito de trata de personas con fines de explotación laboral. ¿Y la situación hoy de los trabajadores cuál es, al día de hoy? Lamentablemente es la misma. Ayer o sea, no ha variado, no ha cambiado nada. No ha variado en absoluto. El problema, y que eso justamente es lo complejo de este caso, es que en la raíz está la situación de pobreza extrema, personas analfabetas. El 95% de ellos son analfabetos o analfabetos funcionales. Y por esto último me refiero a personas que únicamente dibujan su firma, pero que en realidad no pueden leer, no pueden escribir. Entonces sus opciones para cambiar de condición realmente son muy limitadas, porque han estado 50 años haciendo lo mismo, que solamente es el cultivo de abacá. Incluso buscar un trabajo en otro tipo de cultivo agrícola también les resulta una dificultad. Sin perjuicio que ayer, por ejemplo, uno de los testimonios decía que
los que permanecen en esta zona no les dan trabajo porque les dicen que son personas conflictivas porque están en este proceso judicial. Entonces, en cuanto a sus propias posibilidades, realmente son muy limitadas. Por eso es tan necesario que el Estado elimine barreras y que el Estado les pueda dar ayudar de alguna manera a mejorar sus condiciones. De ahí la necesidad de los bonos, son importantes. Sin embargo, no puede limitarse únicamente a ello, pero de los 123, por ejemplo, del primer grupo, ayer el MIES dijo que únicamente 32 personas tienen acceso a algún tipo de bono. Eso deja por fuera no solamente a las 100 restantes personas del primer caso, sino a las otras 215. Y recordemos que en este caso la Secretaría de la Política identificó 1.200 víctimas. ¿Qué pasa con todas las demás personas? Únicamente las que judicializan están recibiendo atención del Estado. En total, ¿de cuántas víctimas estamos hablando? ¿Son más de 1.200? 1.244 es las que están en un listado que hizo un registro a la Secretaría de la Política en abril de 2019. Pero son más. Podrían ser más porque sabemos que este listado se lo hizo en la zona de Santo Domingo y Los Ríos, pero que allí no constan personas que vivían en la parte de Esmeraldas, donde también la empresa tiene haciendas, en la zona de Malimbia. ¿Y hay un estimativo de cuántos podrían ser esos más o no, abogada? No hay un estimado, pero creemos que deben ser más. Acá en la nota de Expreso se daba cuenta que, justamente un poquito lo que usted explicaba, el 15 de enero del 2021 un juez de primera instancia declaró la vulneración del derecho a la igualdad y no discriminación, así como la prohibición de esclavitud por servidumbre de la greva. CEDU cuestionó que tras una apelación, la Comisión Económica de los Derechos Humanos cuestionó que tras una apelación el Estado quedó liberado de responsabilidades. ¿El Estado tiene responsabilidad en este caso, abogada? Por supuesto, es una responsabilidad por omisión. Pensemos, ya hace un momento estaba mencionando un poco las características de vulnerabilidad, ¿no? Personas 17% en situación de pobreza, el 80 y algo por ciento en situación de extrema pobreza, entre el 60 y el 70% son personas afrodescendientes, sobre las que existe un patrón histórico, estructural de discriminación, 95% de analfabetismo. Con estas características, pues, tenemos que preguntarnos ¿por qué están en esta situación tan empobrecida? ¿Por qué la mayoría son afrodescendientes? ¿Por qué son analfabetos? ¿Por qué no tienen tierras? Son campesinos sin tierras. ¿Por qué no han tenido acceso a derechos económicos, sociales, culturales? ¿Por qué no tenían registro de identidad? Y yo creo que tal vez si reflexionamos un poco sobre eso vamos a poder llegar a que el Estado los ha discriminado. El Estado, porque las discriminaciones no solamente ocurren de manera directa, sino también de estas formas indirectas cuando el Estado, en lugar de eliminar obstáculos para el acceso a los derechos, más bien los termina fortaleciendo. Por ejemplo, ayer las personas que estaban aquí compareciendo con el Ministerio de Salud decían que no les habían podido contactar a todos porque sus medios de contacto eran WhatsApp. Por favor, o sea, son personas que se dan en una situación de extrema pobreza. Muchos de ellos ni siquiera tienen un dispositivo, porque tampoco saben leer y escribir. O cuando los tienen, no necesariamente tienen internet. Entonces, no puede ser que la forma de contacto para todas las personas, tal vez algunas sí han tenido acceso, pero no todas. Y todas tienen derecho a una reparación en su salud, que de acuerdo a las pericias médicas que están incorporadas en el proceso, da cuenta de que hay muchísimas afectaciones. Y ojo, es una pericia que se logró hacer con una revisión un tanto ambulatoria. Nosotros solicitábamos que se realicen exámenes más profundos porque los riesgos de trabajo a los que ellos han estado expuestos realmente los tienen muy afectados. 8 personas han fallecido desde que empezamos el proceso en 2019 de este primer grupo de 123. Y el Ministerio de Salud únicamente se enfoca en señalar que ya les han colocado vacunas, que les han hecho, que les dan charlas sobre prevención de cáncer bucal. Eso no es suficiente. Allí tenemos discriminación en contra de las personas que están en situación de pobreza, a las que se les tiene que aunar y considerar que también son afrodescendientes. Estas son cuestiones tan importantes, tan esenciales, pero que parece que el Estado no las tiene claras. Acá recibo un mensaje de la abogada Soledad Montero, me dice, el testimonio que más me impactó fue una mujer abacalera comparte la angustiosa experiencia de no poder salir del campamento para dar a luz a sus 2 primeros hijos. Le indicaron que esperara hasta que los dolores fueran intensos y luego se dirigiera al centro de salud. Sin embargo, en su primer parto, los dolores comenzaron a las 11 de la noche y su esposo y suegro tuvieron que salir a buscar ayuda para trasladarla. Mientras eso sucedía, dio a luz sola, cortó el cordón umbilical con un cuchillo. En su tercer embarazo, en el parto, su hijo falleció en su vientre.
debido a la demora en recibir atención médica. O sea, desgarrador lo que dice la doctora Montero. No sé si usted tenía conocimiento de este detalle. Ayer así lo contó una de las testigos. En la audiencia, este fue un testimonio en el marco de la audiencia de la Corte. Así es, esto para la Corte era importante. Cuando nos convocó a audiencia, nos solicitó escuchar a mujeres. Entonces, el día de ayer, pues fueron 5 personas las que dieron su testimonio, 2 de ellas mujeres y una en específico a la que se refiere la doctora Montalvo. Justamente fue a hablar sobre sus maternidades, ¿no? Cómo era la maternidad, los partos, los cuidados posteriores también lo mencionaron. Fue realmente muy duro de escucharlo. Ninguna mujer tiene que pasar una situación así que realmente les roba la dignidad. Y a esto los ha orillado toda esta situación, como digo, de la pobreza, pero que se origina desde la misma compañía Furukawa, que sabiéndolo, que le están advirtiendo ahí que había esta situación, por ejemplo, en el caso concreto, y simplemente no hicieron nada. Una barbaridad. Doctor, y con esto cierro. Hay un estimativo, más allá de que no hay plazos fijos, pero ¿cuál es la aspiración de probablemente el tiempo que se tomaría la Corte para pronunciarse? Lo que nosotros esperamos es que sea en las próximas semanas. Sabemos que no en lo inmediato se solicitó todavía nueva información, o más bien los ministerios ofrecieron entregar nueva información. La jueza les pidió que lo hagan de la manera más inmediata. Las partes también todas tenemos ahora la posibilidad de presentar alegatos en derecho. Esperamos que la resolución venga ya lo más pronto posible. La gente está muy desesperada, muy urgida de tener ahora sí ya una decisión definitiva. Alejandra, gracias por el tiempo y por explicarnos lo que está pasando con el caso Furukawa. Muy amable. Gracias, Fabricio. Gracias a ti y buenos días con todas las personas que nos escucharon. Con mucho gusto. Gracias a Alejandra Zambrano, abogada de los trabajadores del caso Furukawa, cuyo proceso hoy está en manos de la Corte Constitucional. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.